días, soy Gorka Pastoriza, residente de cirugía ortopédica y traumatología en el Hospital Universitario de Navarra, y voy a hablar de la fractura luxación de Montegia, de su fisiopatología y de la presentación del abordaje de Boyd tutorizada por el doctor Alberto Ilzarbe, adjunto de la sección de traumatología de adultos del Hospital Universitario de Navarra. Como bien sabemos, la fractura luxación de Montegia es una fractura de cúbito proximal con luxación de la cabeza del radio. Es una fractura poco frecuente, se estima que en torno al 2% de las fracturas de antebrazo y se estima que en torno a una de cada cuatro, el 25%, pasan sin ser diagnosticadas. De ahí la importancia del diagnóstico, puesto que se ve que a largo plazo este grupo de las fracturas luxaciones que pasaban infradiagnosticadas acaban presentando una alta tasa de secuelas. También presenta la clasificación de Badó, que clasifica las fracturas luxaciones de Montegia en función del desplazamiento tanto de la fractura humeral como de la cabeza del radio. Y también saber que existen las fracturas equivalentes de Montegia, que son fracturas similares clínicamente al Montegia, pero que no son como tal una fractura del cúbito con luxación de la cabeza del radio. En estas se incluyen fracturas del cúbito proximal con fracturas de la cabeza del radio y luxación de la misma, y otros muchos tipos de fracturas. Un breve recuerdo anatómico, que en el codo tenemos tres articulaciones: la radiocapitelar, la troclear y la radiocubital proximal. Y saber que tanto entre el húmero como en el radio hay una gran solidaridad entre estos huesos mediante la membrana interósea y la articulación radiocubital proximal, que va a hacer que cualquier traumatismo que reciba un hueso vaya a tener repercusión de una o de otra manera sobre el contrario. Y también conocer la importancia de las estructuras musculares y ligamentarias. En cuanto a la estabilidad del codo, es importante conocer que la estabilidad del valgo principalmente la aporta el ligamento colateral cubital medial, mediante sus fibras anteriores principalmente. También la aporta la articulación radiocapitelar y la cápsula anterior. En cuanto a la estabilidad del varo, al igual que a casi cualquier otro tipo de movimiento, lo que aporta mayor estabilidad es la congruencia articular, principalmente. También el ligamento colateral cubital lateral, mediante su fascículo posterior, la cápsula articular y el músculo anconio. Es importante también reconocer la importancia del cúbito proximal y de la coronoides en la estabilización a la traslación posterior del cúbito. La coronoides, mediante su inserción del ligamento colateral cubital medial, principalmente de las fibras anteriores del ligamento colateral cubital lateral y del ligamento anular, a la vez que a la inserción también del músculo braquial para hacer un contrapeso al tríceps, al bíceps y al brachioradial. También conocer que existe la clasificación de Regan y Murray para categorizar las lesiones de la coronoides, pero en esto no vamos a entrar hoy. El diagnóstico, lo básico, una radiografía lateral del codo. Es importante también conocer la importancia de la línea radiocapitelar, que esto significa que la línea que sigue el cuello que parte por la mitad del cuello del radio tiene que partir también el centro del capitellum, independientemente de cuál sea el grado de flexión del codo. También importante la valoración del nervio interoso, de una posible afectación del nervio interoso posterior en urgencias, no para su revisión quirúrgica, que solo se hará si existe lesión vascular asociada, sino para conocer o tener constancia de su existencia y poder descartar que se haya producido de forma iatrógena durante la cirugía. Y cuando solicitar un escáner, pues el escáner es una herramienta fundamental en este tipo de lesiones, que se debe solicitar cuando sospechemos alguna lesión oculta, fracturas complejas o tengamos alguna duda en el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, pues los principios terapéuticos que nos tienen que guiar para el tratamiento de estas fracturas luxaciones es principalmente restablecer la articulación mediante una reducción anatómica y una estabilidad absoluta. También es importante hacer la osteosíntesis de distal a proximal
puesto que la realización en sentido inverso nos podría enmascarar fracturas del cúbito que hayan pasado desapercibidas. También es importante restablecer la estabilidad del codo con una buena relación coronoides-olecranon y una reducción cerrada en la cabeza radial. En cuanto a este manejo, en función de la estabilidad intraoperatoria de la cabeza radial, también es importante conocer que el manejo que se hace posoperatoriamente en función de su estabilidad. En caso de que reduzcamos la cabeza radial y ésta sea estable, se le pondrá una férula brachiopalmar 7-10 días a 110 grados. En caso de que la cabeza radial sí que se reduzca, pero ésta sea inestable con tendencia a la luxación, se tendrá que poner la férula a 110 grados, pero hasta la consolidación de la fractura cubital. En caso de ausencia de reducción del radio tras la osteosíntesis del cúbito, pues entonces es importante conocer que la causa más frecuente de la ausencia de reducción de la cabeza del radio tras la osteosíntesis del cúbito es una mala reducción de la fractura del cúbito, por lo que deberíamos revisar si la osteosíntesis del cúbito es satisfactoria para nosotros. Otras cosas que tenemos que conocer en caso de que tengamos una satisfactoria osteosíntesis es la interposición de la cápsula anterior y del ligamento anular, que son las siguientes causas más frecuentes de la ausencia de reducción de la cabeza del radio. ¿Y qué pasa si vemos ya pasadas las 6 semanas una luxación inveterada en la cabeza del radio? Pues entonces el tratamiento de esta sería la exéresis de la cabeza del radio. En cuanto al abordaje de Boyd, es importante conocer que es un abordaje posterolateral que se realiza comenzando por la incisión en proximal entre el olecranon y el epicóndilo, siguiendo unos 5 o 10 centímetros a distal por el borde posterior del cúbito. Diseccionamos el anconio separándolo del cúbito y lo elevamos hacia proximal, y realizamos lo mismo con el músculo supinador. Una vez expuesto el húmero, resulta sencillo realizar una exposición de la cabeza radial y de su cuello. También es importante recalcar que no hay que llegar hasta el epicóndilo lateral al desinsertar el anconio, puesto que tendríamos un riesgo de producir un codo inestable al desinsertar el complejo ligamentario lateral. En cuanto al abordaje de Boyd, pues el abordaje de Boyd tiene la ventaja de que nos permite un acceso simultáneo a las 3 articulaciones y también permite diferentes intervenciones de forma simultánea. Los riesgos son principalmente la proximidad del nervio interoseo posterior con posibilidad de su lesión, la posibilidad de producir una sinostosis radiocubital y la posibilidad también de producir una inestabilidad del codo por la lesión del complejo ligamentario lateral, como he comentado, y también por la estabilidad que nos aporta el anconio y la desinserción que realizamos del mismo. ¿Cuándo realizarlo? Pues conociendo un poco los riesgos y los beneficios, pues está recomendado hacerlo en fracturas luxaciones Montegia y equivalentes, principalmente cuando estas sean fracturas complejas, y también cuando tengamos una tríada terrible también compleja, y ambas cuando queramos abordar más de una estructura de forma simultánea. También importante conocer el abordaje medial que comienza por una incisión posteromedial sobre el cúbito proximal, con una liberación del nervio cubital y referenciación sobre el mismo, y una disección hasta llegar a su paso por la fascia entre las dos cabezas del músculo flexor cubital del carpo, posteriormente elevando y liberando hacia anterior el músculo flexor cubital del carpo junto con la musculatura flexora y pronadora. De esta manera expondríamos el cúbito proximal y la cara medial de la coronoides. ¿Cuándo realizamos este abordaje? Pues cuando queremos realizar una exposición de la coronoides que no se pueda realizar a través de la fractura del cúbito o de la cabeza del radio. Cuando tenemos fragmentos grandes de la coronoides que queremos osteosintetizar, o cuando tengamos lesiones asociadas que puedan ser abordadas mediante este mismo abordaje.
cuando queramos realizar una osteosíntesis del cúbito y coronoides o un reanclaje del complejo ligamentario medial. Este abordaje también tiene una variante que se realiza haciendo una osteotomía de la epitróclea para una mayor exposición de coronoides y visualización directa de tróclea con superficie articular del cúbito, como veríamos en la imagen que se encuentra inferior en la diapositiva, que es un abordaje medial junto con osteotomía de la epitróclea. El primer caso es una mujer de 62 años que presenta una caída en la calle, a raíz de la cual sufre una fractura del cráneo junto con fractura, luxación de la cabeza del radio e inestabilidad al varo. A esta paciente se le realizó un abordaje de Boyd para una osteosíntesis del cúbito con cerclaje tipo Benke y una prótesis de la cabeza del radio y refuerzo del ligamento colateral externo con un MITEC. Esta paciente a los 3 meses de evolución pues intervino escasamente hace tres meses. Presenta un balance articular completo y sin dolor, por lo que sospechamos que la evolución está siendo correcta. El segundo caso es una mujer de 55 años que sufre una caída accidental en la calle, a raíz de la cual sufre una fractura de doble cráneo con fractura de la cabeza del radio, para la cual se realiza un abordaje de Boyd para realizar una osteosíntesis y un refuerzo del ligamento colateral cubital lateral. En este caso la paciente pues, se encuentra dolorida, con una crepitación a la pronosupinación y con una inestabilidad del codo, a raíz de la cual se realizó una exégesis de la cabeza del radio, presentando estabilidad y balance articular completo tras la misma. El tercer caso es una mujer de 55 años que sufre una caída accidental en la calle, a raíz de la cual presenta una fractura de cúbito proximal y cabeza de radio junto con luxación de la cabeza del radio. En este paciente se realiza un abordaje medial y posterior para una osteosíntesis de cúbito y coronoides con placa. Y también se realiza una osteosíntesis una prótesis de la cabeza del radio. En su última radiografía presenta signos de aflojamiento del vástago, pero la paciente lo presenta de forma subclínica, no se queja de ello y presenta balance articular completo y se encuentra sin dolor. También comentar que a raíz de la intervención sufrió una neuroapraxia cubital que mejoró de forma autolimitada. El cuarto caso es un varón de 47 años que sufre una caída accidental en la calle. No disponemos de radiografías previas a la intervención, pero sí que disponemos del informe del escáner, que nos informa de una fractura conminuta de cúbito proximal y una fractura con luxación posterior de la cabeza del radio. Para este paciente se realizó un abordaje de Boyd para realizar una osteosíntesis de cúbito y una prótesis de la cabeza del radio. Este paciente ya se intervino en 2010, ya lleva 14 años de evolución y presenta buena movilidad, asintomático y sin dolor, por lo que el paciente se encuentra estupendamente. Las conclusiones. Es importante reconocer el compromiso de estructuras óseas ligamentarias y miotendinosas que presentan las fracturas luxaciones de Monteggia y no quedarnos simplemente con las lesiones óseas. También es importante categorizar las lesiones existentes y en caso de que tengamos cualquier mínima duda solicitar un escáner. También reconocer la utilidad del abordaje de Boyd en fracturas luxaciones de Monteggia y en variantes que sean complejas, sobre todo cuando queramos abordar múltiples estructuras con un único abordaje. Y para finalizar, pues concluir que todos los abordajes tienen riesgo, lo que es importante es saber cuándo indicarlo.